Hola, soy Inés Urrestarazu, integro el equipo docente de la Unidad Curricular Introducción a la Estadística que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. En esta polimedia vamos a resolver un ejercicio sobre variables aleatorias normales que fue presentado en el examen de febrero de 2015. El enunciado del ejercicio nos dice que tenemos una variable aleatoria y con distribución normal. Sabemos que la probabilidad de que esa variable aleatoria tome valores menores o iguales que 2 es 0,5 y que la probabilidad de que sea menor a 4 es 0,8413. En base a este enunciado, nos plantean 5 preguntas. La respuesta a todas ellas será o bien el cálculo de una probabilidad o bien el cálculo de un valor esperado o una varianza. Ustedes pueden leer en detalle las 5 preguntas, yo lo voy a hacer a medida que las vayamos contestando. Si quieren entonces, pausan en este momento la presentación para leerlas. Vamos a analizar los datos contenidos en el enunciado del ejercicio. En primer lugar, sabemos que la variable aleatoria y sigue una distribución normal y que la probabilidad de que tome valores menores o iguales que 2 es un medio, 0,5. Eso lo representamos de esta manera. Siendo normal, sabemos que la densidad tiene que ser una campanita de Gauss, y así la representamos. Y luego, del 2 a la izquierda, desde el menos infinito hasta el 2, la variable aleatoria acumula una probabilidad igual a 0,5, así que el área aquí representada es 0,5. Por tanto, hacia la derecha también tendremos 0,5 de probabilidad acumulada, porque el área total debajo de la curva tiene que ser 1. Vimos que en el contexto del modelo normal, el valor del recorrido en el que se acumula 0,5 de probabilidad es la mediana, como en toda variable aleatoria continua, pero que también coincide con la media de la variable aleatoria normal. Podemos concluir entonces, en base a estos datos, que mu, uno de los parámetros que caracteriza la distribución normal, su esperanza, vale 2. Además tenemos el dato de que la variable aleatoria acumula 0,8413 de probabilidad hasta el 4. La probabilidad de que y sea menor que 4 es 0,8413. El área en naranja aquí representada, que es el área comprendida entre el eje horizontal y la curva desde el menos infinito hasta 4, es 0,8413. ¿Qué quiere decir esto? La probabilidad de que y sea menor que 4, nosotros sabemos que para poder calcularla debemos recurrir a estandarizar la variable aleatoria normal general, es decir, restarle su media y dividirla entre su desvío para llegar a la variable aleatoria normal estándar en el lado izquierdo de la desigualdad, y si lo mismo hacemos del otro lado de la desigualdad, nos queda entonces 4 menos 2, que es mu, como lo dijimos hace un ratito, dividido sigma, que será el desvío que aún no conocemos de esta variable aleatoria normal y. Ocurre entonces que la probabilidad de que la normal estándar sea menor a 2 sobre sigma, si quieren, tiene que ser 0,8413. Entonces vamos a tener que deducir de este dato el valor de sigma. Observen que 4 menos 2 sobre sigma es el valor del recorrido de la normal estándar, que a su izquierda deja 0,8413 de probabilidad acumulada. Entonces vamos a la tabla de la normal estándar. Acumulamos 0,8413 de probabilidad a rama izquierda en el valor del recorrido 1. Unidad 1, primer decimal 0, segundo decimal 0. Entonces, volviendo a lo que teníamos, sabemos ahora que 4 menos 2 sobre sigma, es decir, 2 sobre sigma, tiene que ser igual a 1, que es el valor del recorrido de la normal estándar, que deja 0,8413 a la izquierda. De allí podemos deducir entonces que sigma vale 2, que es el segundo parámetro que caracteriza a una densidad normal. Concluimos entonces que y sigue una distribución normal de media 2 y desvío 2. Sabiendo esto ahora, vamos a contestar la pregunta número 1, que nos pregunta sobre el percentil 67% de la variable aleatoria y. Nos da 3 opciones de respuesta.
Vamos a calcularlo para ver cuál de ellas es correcta. Calcular el percentil 67% de Y significa encontrar el valor del recorrido de la variable que a su izquierda acumula 0,67 de probabilidad. Gráficamente entonces estamos buscando este valorcito en el eje horizontal, ¿sí?, que deja 0,67 de probabilidad acumulada hacia su izquierda. Allí lo tenemos expresado de forma analítica. Estamos trabajando en el contexto de una normal 2, 2. Y para poder utilizar una tabla tenemos que llegar a la normal estándar, que es para la cual tenemos la tabla de probabilidades acumuladas a rama izquierda. Entonces nos planteamos que la probabilidad de que Y sea menor o igual que Y sub 0,67, ese valor del recorrido que estamos buscando, lo podemos obtener análogamente planteándonos que queremos que la probabilidad de que la normal estándar sea menor o igual que ese valorcito que estamos buscando, menos 2 sobre 2. Recuerden, para estandarizar, restamos la media, mu, que valía 2, y dividimos entre el desvío, que valía sigma, que valía 2. Entonces, estamos buscando el valor del recorrido ahora de la normal estándar, que a su derecha deja 0,67 de probabilidad. Ese valor es Y sub 0,67 menos 2 sobre 2. Vamos a buscarlo en la tabla de la normal estándar. Aquí tenemos señalado en verde que se acumula 0,67 de probabilidad en el valor del recorrido 0,44 para el caso de la normal estándar. Volviendo entonces a lo que teníamos planteado, sabemos que el valor del recorrido de la normal estándar, que a su izquierda deja 0,67 de probabilidad, es el 0,44. Y entonces de esa igualdad podemos despejar el valorcito que estábamos buscando, que era el percentil 67% de la variable Y. Resulta ser 2,88. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. Vayamos a la pregunta 2. Nos dicen la probabilidad de que Y sea igual a 2 es, y aquí tenemos 3 opciones de respuesta. Bueno, en una variable aleatoria continua, siempre que nos preguntamos cuál es la probabilidad de que ella esté en cierto intervalo de la recta real, nos preguntamos cuál es el área que queda comprendida entre la curva de densidad de probabilidad y ese intervalo. Fíjense que este intervalo en realidad contiene un único valor, el 2. Nos estamos preguntando la probabilidad de que Y valga exactamente 2. Y podemos representarlo entonces de esta manera. Querríamos el área que ocupa esta línea. Bueno, en variables aleatorias continuas, por tanto, la probabilidad que se acumula sobre un punto es 0. ¿Sí? Por ende, la opción de respuesta correcta es la A. Vamos ahora a la pregunta número 3. Aquí nos piden que calculemos una probabilidad condicionada. Miren, nos piden la probabilidad de que Y esté comprendida entre menos 1 y 3, sabiendo que ella es mayor que 1,5. Y nos dan 3 opciones de respuestas redondeadas a 4 decimales. ¿Cómo hacemos para calcular probabilidades condicionadas? Bueno, seguimos la definición general de probabilidad condicionada. La probabilidad de un evento dado otro, la de A dado B, es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Entonces tenemos que pedir que Y esté comprendido entre 1 y 3 y a la vez sea mayor que 1,5 cuando consideramos la intersección de los dos eventos, y en el denominador buscaremos la probabilidad de que Y sea mayor que 1,5. Para el numerador observamos que si yo requiero que Y sea mayor que 1,5 y a la vez esté entre 1 y 3, en definitiva estoy pidiendo que Y esté comprendida entre 1,5 y 3. Y debemos evaluar esa probabilidad. A ver, la probabilidad del numerador es lo que tenemos representado aquí en este gráfico, es el área naranja, y la probabilidad del denominador es el área naranja de este otro gráfico, la probabilidad de que Y sea mayor que 1,5. Vamos a obtener cada una de ellas. En el numerador, que es la probabilidad de que Y esté entre 1,5 y 3.
Para calcular probabilidades con el modelo normal estándar, dijimos, debemos estandarizar la variable para poder utilizar la tabla de la normal 0,1. Restamos la media de Y habíamos visto es 2, y dividimos eso entre el desvío, que nos había dado 2 también. Lo mismo hacemos en las puntas de la desigualdad. Y entonces, lo que debemos evaluar es la probabilidad de que la normal 0,1 esté comprendida entre menos 0,25 y 0,5. ¿Cómo hacemos eso? Bien, calculamos la probabilidad que se acumula desde el menos infinito hasta 0,5 y luego le restamos la probabilidad que hay acumulada desde el menos infinito hasta el menos 0,25. Recuerden cómo calcular probabilidades en un intervalo cualquiera de la recta real para la distribución normal estándar. Así que necesitamos encontrar estas dos cantidades, la probabilidad de z menor que 0,5 y la probabilidad de z menor que menos 0,25. La primera la vamos a obtener directamente de la tabla, porque la tabla nos da probabilidades acumuladas para valores no negativos de z, de valores no negativos en el recorrido de la normal estándar. 0,5 es no negativo. Para la segunda, tenemos que recordar cómo utilizar la tabla para valores negativos en el recorrido, menos 0,25. Y para eso habíamos dicho que íbamos a utilizar la propiedad de simetría respecto del cero de la densidad normal estándar. La probabilidad de que z sea menor que menos 0,25 es igual a la probabilidad de que z sea mayor al opuesto, a 0,25. Ahora bien, observamos que esta probabilidad podemos calcularla como 1 menos la probabilidad del complemento, es decir, la probabilidad de que z sea menor que 0,25. Y esta sí la podemos obtener directamente de la tabla que utilizamos en este curso. Vayamos a ver cómo obtener entonces las dos probabilidades que necesitábamos, la probabilidad de z menor que 0,5 y la probabilidad de z menor que 0,25. La probabilidad de z menor que 0,5, aquí tenemos el valor del recorrido 0,50 y nos da 0,6915. La probabilidad de z menor que 0,25 la encontramos aquí, ¿sí? Es 0,5987. Entonces, acabamos de decir, la probabilidad de z menor que 0,5 es 0,6915 y estábamos buscando también la probabilidad de z menor que menos 0,25, que la vamos a obtener como 1 menos la probabilidad acumulada hasta 0,25, es decir, 1 menos 0,5987, que nos da 0,413. Entonces, si nuestro objetivo era calcular la probabilidad de y entre 1,5 y 3, obtenemos que eso es igual a la diferencia de las dos probabilidades que acabamos de calcular, 0,6915 menos 0,4013, que da 0,2902. Recuerden que necesitábamos dos ingredientes para calcular la probabilidad que nos pedían, que era una probabilidad condicionada. Acabamos de calcular la probabilidad que necesitábamos para el numerador. Necesitamos también la del denominador, que era la probabilidad de y mayor que 1,5, representada allí en el área naranja. Y eso, nuevamente, debemos recurrir a estandarizar la variable y, restamos la media, dividimos entre el desvío en ambos lados de la desigualdad, nos queda que tenemos que calcular la probabilidad de que z sea mayor que menos 0,25 y eso es, por simetría, igual a la probabilidad de que z sea menor que 0,25. Esa la acabamos de obtener, es 0,5987. Por lo tanto, vayamos a la respuesta a la pregunta que nos pedía calcular la probabilidad de y entre menos 1 y 3, dado que y es mayor que 1,5 y que la obteníamos como el cociente de estas dos probabilidades que acabamos de calcular, es 0,2902 dividido 0,5987, que nos da 0,4847, que era la opción de respuesta B. La pregunta 4 en el ejercicio nos decía que la varianza de menos 3y más 2 es igual a, y ahí tenemos tres opciones de respuesta. Para calcular la varianza de menos 3y más 8, tenemos que recordar la propiedad de varianza que nos decía que ante transformaciones lineales
de la variable aleatoria, lo que ocurría era que el numerito que multiplica a la variable en la transformación sale para afuera elevado al cuadrado. En este caso, menos 3 al cuadrado, que nos da 9. Y las constantes que se agregan no aparecen en el cálculo de la varianza de la variable aleatoria transformada. Es decir, tenemos que hacer 9 veces la varianza de y, es decir, 9 veces sigma cuadrado. Hemos visto que sigma nos había dado 2, por lo tanto, nos va a quedar 9 por 4, que es 36. Y la opción de respuesta correcta, entonces, es la A. Finalmente, la pregunta 5 nos decía que la esperanza de menos y más 2 es igual a estas tres opciones de respuesta. Y entonces, para resolverlas, veremos cómo obtener la esperanza de una transformación lineal de la variable aleatoria. Recordemos que se puede aplicar lo que denominamos propiedad de linealidad de la esperanza, y entonces la transformación que hemos aplicado sobre la propia variable la debemos aplicar sobre la esperanza de y para obtener el resultado que queríamos. En este caso entonces vamos a hacer menos 5 por la esperanza de y más 2. La esperanza de y, mu, nos había dado 2, así que nos queda menos 5 por 2 más 2, que es menos 8, y la opción entonces de respuesta correcta es la A. Los dejo aquí, espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.